o bienvenida seas a un nuevo video en Style Dreams. Y bueno, como lo pudiste ver en el título de este video, hoy estaremos realizando un perfume natural de rosas con lavanda. Y es que me encanta esta combinación porque la rosa le va a aportar a nuestro perfume esta delicadeza, esa feminidad que buscamos siempre en un perfume. Y también la lavanda nos va a brindar de esta elegancia, sofisticación, así que combinados nos queda un perfume deliciosamente femenino y elegante, y sobre todo con ingredientes naturales para no utilizar químicos que puedan dañar nuestras hormonas. Así que no quiero hacer más larga esta introducción y ahora sí que empecemos. Bueno, pasemos a los ingredientes que vamos a estar ocupando. Y el primero, bueno, son los pétalos de rosa. Yo te diría que entre más pétalos de rosas ocupes para esta receta, más intenso va a quedar tu perfume. Y lo mismo ocurre con la lavanda. Entre más hojitas de lavanda puedas poner en el perfume, va a quedar más concentrado. Y si aún así quieres darle más potencia, digamos, al perfume, también puedes ayudarte de aceites esenciales también que vendrían siendo de rosa y lavanda. Entonces, digamos que los aceites esenciales son opcional. Yo sí le voy a agregar tanto de rosa y lavanda para que quede bien concentrado. Otro ingrediente que yo diría que también vendría siendo opcional es agregarle un poquito de brillito, brillo cosmético para que quede brillosa mi piel. Este también es opcional, yo también le voy a agregar. Y también vamos a ocupar una olla que, bueno, esta puede ser más grande o más chica, eso no importa tanto, pero que sí importa que dentro de esta ollita necesitamos poner un recipiente de Pyrex que se traduce a que el Pyrex resiste muy bien el calor. Entonces este va a ir dentro de nuestra ollita para realizar nuestro perfume. Entonces este también puede ser un poco más grande o más chico, depende, simplemente que aguante muy bien el calor y que lo podamos colocar en nuestra ollita. También vamos a ocupar alcohol del 96 y bueno, aquí puede ser alcohol o puede ser vodka, cualquiera de las dos nos funciona. Y ya por último, nuestro recipiente, este es de 125 mililitros. Y ahora sí, vámonos con nuestra preparación. Ups, se me pasó decirles que también vamos a estar ocupando para esta receta hielo. Y sin más demora, ahora sí, vámonos con la preparación. Bueno, vamos a empezar con nuestra preparación y vamos a poner dentro nuestro Pyrex y alrededor vamos a ir colocando primeramente la lavanda. Bien, yo le voy a poner bastante porque sí quiero que me quede bien concentrado. Me gusta, como es un perfume natural, sí yo te recomendaría que sí le agregues regularcito de lavanda, de pétalos de rosa, porque como es natural sí se le puede ir un poco más rápido el aroma, pero bueno, como les comento, nos ahorramos todos los químicos que los perfumes comerciales tienen. Así que bueno, esta es la cantidad que yo le voy a agregar. Ya quedó bien lleno, como pueden ver, y encimita le voy a poner mis pétalos, porque tampoco tengo muchos pétalos de rosa, pero los que tengo los voy a poner aquí. Tengo de dos rositas pequeñas que son las que estoy colocando aquí, y de mi rosa grande también le voy a colocar todo. Me da tristeza romper mi rosa, pero es para mi perfume. Y sí, los ingredientes, como les había comentado, tienen que ser lo más frescos posibles para que suelten toda la esencia de las rosas y nos quede muy rico nuestro perfume. Porque si está muy seco, yo les voy a ser honesta, no les va a quedar bien su perfume.
Bueno, ya que lo hemos colocado aquí bien, vamos a colocar agua. Aquí yo tengo agua hervida, yo tengo un hervidor, pero también le puedes poner el agua cruda, por así decirlo, o de garrafón. De preferencia, si le vas a poner agua cruda, sí que sea de garrafón. Esta pues ya está hervida, entonces quiere decir que ya todo el patógeno ya se murió, por así decirlo, ¿no? Y nada más lo vamos a ir poniendo donde hemos puesto nuestras rosas. No lo vamos a poner en el centro. Ahorita más adelante van a ver por qué. Vamos a agregar 3 tazas de agua. Bien, por aquí, por allá. Van 2 tazas y ahora agregamos la tercera. De hecho, cuando le pongo esta agua hervida me va dando ese aroma de la lavanda, qué rico. Y bueno, ya que le agregué las 3 tazas, ahora sí lo voy a llevar al fuego. Bueno, ya que está así, ahora lo llevamos a la estufa. Y aquí vamos a estar muy pendientes porque nuestra tapa no la vamos a colocar como regularmente la colocamos, que siempre la ponemos así. No, esta vez la vamos a colocar al revés, así. Ahorita van a ver por qué. Y lo vamos a prender a fuego muy bajito. Como paréntesis y recomendación que yo no hice y te quiero dar a ti es que dentro del Pyrex coloques una piedrita o algún cuarzo, antes lávalo muy bien, porque al momento que va a empezar a hervir el agua, el Pyrex se va a empezar a mover y yo la verdad estuve ahí rezando de que no se me fuera a quebrar mi Pyrex. El sonido era bastante fuerte, entonces te doy este tip para que tampoco te pase lo mismo que a mí. Y bueno, una vez que ya prendimos ahí nuestra ollita, vamos a colocar nuestros hielos arriba. Creo que les voy a enfocar un poquito más arriba, ahí, para que vean que vamos a colocar bastantes hielos. Lo que estamos haciendo es un proceso de destilación casera. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar las mejores propiedades de nuestra rosa y nuestra lavanda para que se centre en el Pyrex. Y este es el que nos va a funcionar para nuestro perfume. Entonces sí vamos a colocar bastantito hielo y vamos a ver que se va a ir derritiendo y se va a empezar a hacer caseramente esta destilación. A fuego bajito lo dejamos 20 minutos y vamos viendo si es que se empieza a derretir nuestro hielo. Vamos a agregar más. Si te está gustando este video, regálame un me gusta porque eso me inspira a traerte más videos como este. Bueno, ya que enfrió un poquito más, ahora nada más vamos a quitarle nuestra tapita. Ya debe estar listo. Bueno, y así nos queda. Ya que enfrió un poquito, nos queda listo. Y el que vamos a estar ocupando es el del que queda en el Pyrex para nuestro perfume. Pero no se preocupen porque esta agüita que quedó aquí también la vamos a ocupar para elaborar nuestro tónico. Esta agüita nada más la vamos a vaciar en otro spray y ya tenemos nuestro tónico natural y lo vamos a refrigerar. Y cada vez que lo necesitemos en la mañana, después de lavarnos nuestras caritas, vamos a aplicar nuestro tónico de rosas. Y bueno, ¿cómo vamos a estar ocupando este? Vamos a abrir nuestro recipiente. Y en este recipiente vamos a colocar nuestra agüita. Me voy a ayudar de un embudo para colocar el agua, que no se vaya desparramando todo nuestro perfume. Y con mucho cuidado, no les quiero tapar para que puedan ver, vamos a ir vertiendo el agua.
Ya vertimos nuestra agüita, nuestro concentrado. Y vamos ahora a rellenar con nuestro alcohol nuestro frasco. Recuerda que puede ser alcohol o vodka, así que cualquiera de los dos que utilices está perfectamente bien. Vamos a rellenar todo nuestro recipiente. Por cierto, cuéntame desde qué parte del mundo es que ves este video, si te vas a animar a hacer este perfume natural, cuánto tiempo llevas siguiéndome en este canal, qué otro tipo de recetas te gustaría ver. Siempre es un gusto saber de ti y saber tus experiencias también, porque juntos también aprendemos. Yo no sé absolutamente todo y también aprendo también de ustedes o qué les gustaría ver. Así que los invito a dejar un comentario por aquí. Y vamos rellenando todo nuestro recipiente del alcohol. Bueno, una vez que ya terminamos de rellenar nuestro frasco, ahora nos vamos a ir con nuestros aceites esenciales. Primeramente vamos a colocar el de lavanda para reforzar un poquito más y vamos a agregar 10 gotas. Y ahora le vamos a agregar nuestro aceite esencial de rosas. Y bueno, aquí le voy a agregar 20 gotas. Entonces ahí ya le agregué su lavanda y las gotas de aceite esencial de rosas. Y bueno, como les había comentado al inicio de este video, yo voy a estar también agregando un poquito de mica cosmética. Esta es opcional, de hecho la voy a estrenar aquí con ustedes porque como pueden ver es nueva. Vamos a colocar a nuestro gusto nuestra mica cosmética y bueno, yo como quiero que quede más o menos bastantito, le voy a agregar así con un palito de madera y ya nada más queda cerrarlo. Lo cerramos y ahora sí solamente lo empezamos a mover como si fueran maracas. Pues vamos a revolver bien para que se integre nuestra mica cosmética, los aceites esenciales, el alcohol y todas las propiedades naturales de nuestras hierbas. Y así nos queda nuestro perfume natural de lavanda con rosas, libre de químicos y vaya que huele delicioso. Si este video te ha gustado, te invito a suscribirte, darle me gusta y a seguir este canal para más recetas cool como esta. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.